Ya llevamos en los primeros días del gobierno de Gabriel Boric y aunque ha tenido, digamos, un inicio bastante difícil con, no digamos, un inicio muy positivo a nivel de política interna, parece ser que el lado más exitoso de este gobierno hasta ahora es su política internacional. Porque acaba de firmar el Tratado de Escazú, acaba de recibir elogios desde la ONU como un excelente gobierno, más allá de las crisis internas en el extranjero, a Boric lo están viendo de muy buena manera, a la vez de que ya anunció negociaciones con Bolivia, visitas a Argentina, que van a ser muy pronto, que igual tiene algo de raro porque salir del país el 5 de abril, en un par de semanas más, cuando todavía hay problemas internos tan grandes y su gobierno no ha terminado de instalarse, es medio raro, pero bueno. Y también hizo declaraciones sobre Venezuela. Entonces Boric parece estar dando su primer enfoque, no con los problemas locales, no con el tema de la Araucanía principalmente, en reformas sobre temas de pensiones, ni tributaria, nada por el estilo, sino con un enfoque más bien internacional. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Ángel Lazarte Contreras, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Finalmente, Boric decidió sumarse al Tratado de Escazú, que es un tratado ambiental que se ha hablado bastante en realidad y que muchos ambientalistas lo han felicitado, etcétera, y que hay que recordar que es un tratado en el cual Chile tuvo un rol protagónico y el gobierno de Sebastián Piñera en particular también, que tiene una serie de cláusulas y que tiene cierta importancia, vamos a ver, aunque muchos de esos elementos son simbólicos, en el caso de Chile no hay otra manera de decirlo, no son muy efectivos. Y vamos a ver qué significa esto, porque acaba de firmar un tratado y en general no ha habido mucha crítica, tanto así que en realidad incluso la derecha ha anunciado que posiblemente lo apoye. Pero ¿qué es este tratado de Escazú? ¿Es bueno o malo y por qué? En la práctica, de manera muy resumida, porque todos estos tratados igual son más largos, más extensos, esto tiene una serie de cláusulas. Una principal es el derecho a la información. Ahora, ¿qué significa esto, el derecho a la información? Que se tiene que facilitar, de acuerdo al tratado, que los estados firmantes y eventualmente que ratifiquen, vamos a ver qué significa eso, porque legalmente firmar algo no te obliga a cumplir el tratado. Firmarlo en realidad no tiene un significado real, no tiene mucho peso, vamos a ver por qué. Pero esto significa que los estados tienen que crear plataformas electrónicas de transparencia para que se pueda acceder a la información para saber si hay elementos contaminantes, condiciones ambientales, etc. Ahora, este punto en particular no cambia mucho en sí porque en realidad los portales de transparencia del Estado de Chile ya existen. Ahora se podrían agregar consultas sobre temas de contaminación, pero en realidad eso es algo que suena bonito, pero que en la práctica en Chile ya se aplica. La mayoría de las personas no consultan mucho, excepto algunas veces periodistas, pero más allá de eso no impacta demasiado. También hay otro elemento que es el que se llama la participación ciudadana, que también suena muy bonito, pero en realidad es más palabra que hecho, porque esto establece que para cualquier proyecto que tenga efecto ambiental, que en realidad casi cualquier proyecto puede tener un efecto ambiental. Un restaurante podría tener un efecto ambiental, podría tener un efecto ambiental, por ejemplo, alguien que corta árboles o la construcción de una vivienda, casi todo, ¿no? Y dice que cualquier proyecto, cualquier tipo que tenga algún efecto ambiental, debe ser consultado con la comunidad local que va a ser afectada por él antes de aprobarse. Pero algunos dirán, esto significa que las comunidades pueden bloquear cualquier cosa que no les gusta a nivel ambiental. No, porque lo que dice el tratado es que esto debe ser consultado, pero que no es vinculante a la consulta. O sea que las autoridades están obligadas a preguntarle a la comunidad local diciendo, oigan, ¿ustedes qué piensan de este proyecto ambiental? No, estamos a favor, estamos en contra. Pero después la autoridad puede hacer lo que quiera. Dice, es consultivo. Es solo para que sepa la autoridad. Pero después ellos van a hacer lo que quieran, ¿no? No es vinculante. Entonces en realidad es pura palabra. No creo que tenga un efecto muy presente per se, no creo que afecte demasiado por lo mismo, más palabra que otra cosa, y empieza a notarse muchas veces con estos tratados que en muchos aspectos generales, más allá de ciertos elementos específicos, son más palabra que otra cosa. Pero también agrega elementos de privilegio para indígenas, porque dice que eso es para la población general. Pero si usted es un indígena o parte de una comunidad indígena, es distinto, porque ustedes, si es que se hace un proyecto ambiental en su territorio,
se consulta, ahí ya no es solo para saber qué piensan y la autoridad hace lo que quiere. Ahí esa consulta es vinculante. Entonces, de acuerdo a este tratado, si usted no es indígena, le pregunta a la autoridad, pero la autoridad hace lo que quiere. O sea, el presidente, un ministro, un alcalde hacen lo que quieren. Pero, si es que usted es indígena, ahí es distinto, porque le preguntan y esa consulta que se le hace es obligatoria. O sea, que si se dice que no por una comunidad indígena a un proyecto, se bloquea y no se puede hacer. Pero si se dice que sí por parte de un proyecto, se tiene que hacer. Entonces, es vinculante para la comunidad indígena. Para el resto, no. Es un poco... que no, un poco, es bastante discriminatorio para el resto de la población, ¿no? Solo por ser alguien indígena, que es una cosa más allá de la elección de uno, es completamente aleatorio. O sea, ahora tienes el privilegio de decidir las cosas y el resto no. Bastante negativo, ¿no? Tiene ese elemento más bien indigenista. También lo que establece este tratado es que tienen que existir tribunales ambientales y el acceso a este tipo de tribunales para este tipo de controversias. Suena bonito, pero en Chile ya existen tribunales ambientales, entonces en realidad esto no es nuevo. Simplemente muchas cosas de este tratado Chile ya las tiene, entonces no afecta mucho. Lo único ahí que vemos que es más nuevo es el tema de lo que se ve con respecto a los indígenas. Y que esto se tiene que defender a través de una defensoría del medio ambiente y que se tiene que respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Entonces la mayoría no es muy distinto. Lo único que genera a veces algunas críticas, aunque son menores a nivel de prensa, es por parte de cómo se podría aplicar esto. Porque al final esto es lo suficientemente ambiguo para que eventualmente, si se desea aplicar como una mentalidad tan ambientalista que se puede bloquear negocios, destruir a la agricultura, cualquier emprendimiento, lo que sea, porque podría tener algún efecto aunque sea mínimo a nivel ambiental, esto podría destruir la economía de un país y dejar a muchas personas sin trabajo. Pero también se puede aplicar de una manera tan laxa que al final es como si el tratado ni se hubiera firmado y no cambia absolutamente nada. Todo depende mucho de cómo se aplique y cómo lo utilicen las autoridades de turno. Es muy ambiguo, excepto porque les da más poderes a los grupos indígenas. Eso es lo único que realmente es un cambio real y el resto en Chile ya está aplicado. Ahora, otros países latinoamericanos no tenían esas cosas, entonces para ellos es nuevo, pero en Chile no hace mucha diferencia. Y esto probablemente se apruebe porque hay que entender que los tratados, y esto es bueno para comprender cómo funciona el derecho internacional con respecto a los tratados, no es que un presidente los firme y se aplican. Tienen un proceso. ¿Y qué pasa con eso? Que un presidente firma un tratado y en realidad es lo que está haciendo con eso no es haciéndolo obligatorio, sino que casi como que es una declaración de tener la intención de ojalá cumplirlo. Un tratado solo se vuelve obligatorio, sea el TPP, sea por ejemplo el de Escazú o lo que sea, cuando lo aprueba el Congreso después, que probablemente se apruebe porque gran parte de la derecha, en particular Renovación Nacional, lo quieren apoyar, y después de que se apruebe en el Congreso, el presidente recibe de nuevo el tratado y lo ratifica. Solo cuando se hace todo ese proceso, se vuelve obligatorio un tratado. Antes, simplemente firma. Por eso pasa, por ejemplo, que países como China o Estados Unidos firman muchos tratados de respeto a los derechos humanos y lo que sea, pero no los ratifican. No hacen ese proceso posterior. Porque que los firmen hace que no sea obligatorio, es una declaración. Si los ratificaran, tendrían que responder, por ejemplo, Estados Unidos de situaciones como en Guantánamo o China lo que pasa con sus campos de concentración contra minorías étnicas y religiosas. O lo mismo con los tratados ambientales. Estados Unidos también los firma. O China, no, claro, lo apoyamos. No lo ratifican porque ahí no es obligatorio. Entonces firmar algo si no se ratifica en el Congreso simplemente es una declaración de intenciones que no sirve para mucho. No debería ser un efecto tan profundo este tratado más allá de darle más poder por sobre la población, que no lo es, a los indígenas. O sea, si usted es indígena tiene el poder de bloquear proyectos y si no, no. Al final esa es la gran diferencia que se está dando. Pero en medio de todo esto también ha ocurrido una serie de otras cosas. Porque por un lado, a Boric lo han comenzado a felicitar organismos internacionales. Las Naciones Unidas han estado muy felices con su gobierno, lo apoyan bastante en ese sentido. Y que les encantó, por ejemplo, la paridad de género en el gabinete de Boric. Que ese equilibrio de género encontraron que era maravilloso. A la vez que en otras medidas que ha tomado a nivel internacional y como figura, la ONU lo apoya bastante. Tiene muy buena imagen en ese organismo y no me sorprendería que Boric eventualmente termine trabajando ahí. También a nivel internacional acaba de hacer otras cosas. Por un lado, dijo que iba a visitar a Argentina para hacer negociaciones. Recordemos que quiere hacer un acuerdo para enviar inmigrantes desde Chile a otros países, uno de ellos siendo Argentina, el otro Bolivia y así suma y sigue. Y se va a ir de viaje para allá el 5 de abril, en un par de semanas más. Ahora, hay una cosa media rara con esta. Boric en los últimos días ha guardado mucho silencio, ya no aparece nada, ¿se han fijado? Se le nota muy nervioso también.
permanentemente. Tanto así que de repente se da vuelta, se para, esa actitud es muy nerviosa. Ahí lo vieron, eso fue hace un par de días, no un comportamiento muy normal que digamos, me da la impresión como que estuviera colapsado por la tensión con la situación actual, todos sus ministros se ven bien tranquilos, pero él está como muy raro, digámoslo así, ¿no? Y lo que es raro es que tan solo en menos de un mes de haber asumido su gobierno, se va a ir de viaje a otro país, se va a Argentina el 5 de abril, en un par de semanas más. Un poco raro, ¿no? Extraño. Entiendo que de repente hay que hacer viajes diplomáticos, eso es normal, pero uno lo pensaría que es más adelante, cuando ya se instalaron, cuando pasan unos meses ya las primeras crisis ya se enfrentaron, pero ahora ni siquiera se termina de instalar su gobierno y se va para otro país. Raro, ¿no? A menos que tal vez quiera hacer como Frey, que se pasó viajando a otros países y haciendo tratados internacionales. Y también dentro de eso, anunció que tiene intenciones de retomar relaciones con Bolivia, de mejorar la diplomacia con ellos, pero sin ceder territorio, sin ceder soberanía, lo que dejará más felices a sectores más nacionalistas. Pero Bolivia le dijo que bueno que tiene intención, pero no vamos a retomar si es que no están dispuestos a negociar salida al mar. Entonces al final eso ya fue más bien un fracaso. Y también empezó a intervenir sobre el caso de Venezuela, porque empezó a decir que él está dispuesto a apoyar de la manera que sea y con el Estado chileno, lo que son los subsidios, para que Venezuela pueda volver a la democracia y resuelvan sus conflictos. Casi suena a uno, por un lado, una crítica a Maduro, diciendo que hay que volver a elecciones democráticas con intervención de las Naciones Unidas para revisar si es que son democráticas o no las elecciones que hay ahí contra Maduro, y dijo que Chile está dispuesto a apoyar con lo que sea necesario para eso. Eso me suena casi como a cascos azules, como cuando los que Chile envió a Haití, que eso pasó con Piñera y Bachelet, que se enviaron soldados que al final abusaron bastante de la población haitiana, bastantes casos ocurrieron ahí y ciertas irregularidades con los dineros. Y también suena también a subsidios a otro país para tratar de estabilizarlo. Que por más que suene como bonitas intenciones, no me parece correcto que el dinero de los trabajadores de este país, de tanto de los chilenos como aquellos que no lo son, pero que habitan en él, se lo saquen con el Estado, con ese robo legalizado que son los impuestos, y lo manden a otro país para estabilizar otro gobierno. Es medio injusto, ¿no? O sea, si él quiere mandar su propia plata, bien por él. Pero no debería obligar a las personas, y menos a unas personas que ganan el sueldo mínimo, a trabajadores, emprendimientos, a sacarle su dinero con impuestos y después se envía a otro país. Súper injusto, ¿no? Y en gran medida esto es lo nuevo que ha hecho Boric. Más allá de este tema de Venezuela, creo que a nivel internacional me parece súper positivo que intente mejorar las relaciones con los vecinos como con otros países. En muchos casos Chile tiene malas relaciones con otros países, especialmente sus vecinos a nivel latinoamericano. Entonces el intento de mejorar esas relaciones me parece bien, excelente. Mucho mejor que lo que está haciendo a nivel local, que no va muy bien su inicio, pero a nivel internacional son buenos pasos en sí. Pero en gran medida algunos se ve que no van a llegar a buen puerto, como el caso de Bolivia. Lo de Venezuela no creo que tenga mucho sentido en sí, suena como desperdicio de plata del pueblo, de la población. Pero de todas maneras una buena intención de mejorar las relaciones. Lo único que yo lamento es que me parece que esto no va a durar, porque a diferencia de otros países del mundo, que su política internacional es más profesional y gane la derecha o la izquierda la mantienen de manera constante y es más serio, en Latinoamérica parece que la política internacional depende mucho de si eres de izquierda o de derecha. Ahora mejoran las relaciones con esos países porque son de izquierda. Cambia el gobierno uno de derecha, se cortan las relaciones y se pierde todo lo anterior.
Y viceversa, esos gobiernos, si ahora pasará a gobernar la derecha, se pierden las relaciones. Y ojalá fuera algo permanente, pero esto va a ser algo simplemente temporal porque en Latinoamérica, de manera más infantil diría yo, esas relaciones internacionales dependen mucho si eres de un lado o de otro. En otros países no es tanto así. Y es una lástima. Pero ¿qué les parece esta firma que dio a Boric, que insisto que no es todavía obligatorio por lo mismo, al Tratado de Escazú y estos nuevos planes internacionales con respecto a Argentina, Bolivia y Venezuela? ¿Les parecen bien? ¿Mal? ¿Por qué? ¿Creen que al menos lo está haciendo mejor a nivel internacional que a nivel local? Porque yo creo que a nivel local no lo ha hecho muy bien estos primeros días, pero a nivel internacional al menos se maneja mejor. Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.